Muy buenos días. El día de hoy venimos a hablarles sobre el neoliberalismo. Mi grupo está conformado por Daniela Padilla y mi persona, Vanessa Coronado. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico. Bueno, el neoliberalismo es una corriente político-económica que establece la reducción de la intervención del Estado. Esta pretende reducir al mínimo la intervención estatal, tanto en materia económica como social. Defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Este, los que defienden al neoliberalismo son llamados neoliberales y, por supuesto, muestran su claro apoyo a la liberación en materia de economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio. Bueno, el origen del neoliberalismo. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social. Bueno, también se dice que el neoliberalismo surgió en 1930 como una manera de superar la crisis de la bolsa de Nueva York en 1929, que puso como en disminución, disminuyó más bien al mercado de valores. Además, en su conjunto de teorías e ideologías, el neoliberalismo impulsa el fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división del trabajo pensada a gran escala, para ese modo poder ingresar en un proceso de globalización, lo cual se denominó División Internacional del Trabajo, donde cada país fortalecía e impulsaba su economía en un sector específico. Bueno, por ejemplo, en el caso de los países de Latinoamérica, la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias fueron principales motores de inserción en esa división internacional, mientras que países europeos y Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollo tecnológico. Coloquio de Walter Lippmann. En la década de los 30, el estado de ánimo general era antiviral por la Gran Depresión. Para unir fuerzas, un grupo de 25 liberales organizaron el coloquio Walter Lippmann, un encuentro internacional que tuvo lugar en París en agosto de 1938. El objetivo del coloquio es por parte conmemorativo o de homenaje al libro de Lippmann. Este era llamado The Good Society. Quisiera detenerme en algunos aspectos realizados en París de dicho año. No es un evento muy conocido, aunque pienso que tiene cierta relevancia para un proyecto más amplio como el de realizar una genealogía crítica. Eh, la genealogía crítica consistía en el cuestionamiento del surgimiento de alternativas de desarrollo. La categoría del neoliberalismo es actualmente muy usada y ha ido creciendo en gran importancia. Sociedad Mont Pelerin. Bueno, tiene su origen en la llamada Sociedad Mont Pelerin, formada en Suiza a fines de la década de los 40, por iniciativa de economistas como Friedrich o Lugin. Bueno, el objetivo del encuentro fue unir a grupos de influyentes economistas, filósofos
y políticos para ejercer influencia ideológica en el ámbito político y social a favor de la defensa de los ideales del libre mercado. Principales representantes del neoliberalismo: Friedrich August von Hayek y Milton Friedman. Friedrich August nació el 8 de mayo de 1899 y falleció el 23 de marzo de 1992. Fue un filósofo, jurista y economista austriaco. Bueno, exponente de la escuela austriaca, este es conocido principalmente por su defensa del liberalismo y por sus críticas a la economía planificada. ¿Qué es la economía planificada? Bueno, este es un sistema en el que el gobierno, en lugar de un libre mercado, determina qué bienes deben producirse, cuánto se debe producir y qué precio se ofrece para la venta. Y por otro lado está Milton Friedman. Bueno, este nació el 31 de julio de 1912 y falleció el 16 de noviembre de 2006. Fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense, ganador de un premio Nobel de la Economía. Fue profesor en la Universidad de Chicago, fue uno de los fundadores de la Escuela Económica de Chicago, una escuela de economía económica, de economía clásica, defensora del libre mercado. Bueno, estos dos proponían el neoliberalismo como modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. Estos eran líderes políticos de gran magnitud y ellos fueron los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países. Sin embargo, no obstante, hoy en día el neoliberalismo es una de las corrientes ideológicas más entendidas en Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos. Características del neoliberalismo. El neoliberalismo propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una mayor distribución de la riqueza que, según este modelo, garantizan un estado de bienestar individual y colectivo. Entre las medidas que caracterizan este modelo económico destaca la liberación del comercio. Aquí el neoliberalismo sugiere la eliminación o flexibilización de restricciones comerciales. Libre mercado. En el libre mercado, como resultado de la desregulación de las normas comerciales y la poca o nula intervención del Estado. Las férreas políticas fiscales. Esta medida influirá la reducción del gasto público, la disminución de los impuestos sobre la producción, la flexibilidad en la legislación laboral. Con esto buscan que las empresas creen su propio parámetro en cuanto a la contratación de empleados. La política monetaria anti-devaluatorias. En este sentido, el neoliberalismo propone la restricción de la masa monetaria. Y por último, tenemos la privatización de las empresas públicas, que con esta medida se pretende recortar el gasto público o disminuir la burocracia. Neoliberalismo y globalización. El neoliberalismo experimentó una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX, lo cual se compaginó con el ascenso de la globalización como proceso de carácter
que produciría, que produciría un mundo más compenetrado al mercado, sociedades y culturas. Bueno, la expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las economías comunistas, junto con principios propios del neoliberalismo, tales como la limitación de la intervención del Estado en las relaciones comerciales y la oposición a las regulaciones y los aranceles. Todo ello bajo el esquema del libre mercado. Bueno, han ido provocando una unidad económica mundial, con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez mayores, propias de una economía globalizada. Existen debates sobre si la globalización es un producto del neoliberalismo o viceversa, aunque lo cierto es que la globalización crea las condiciones perfectas para el neoliberalismo, por lo cual podemos afirmar que son procesos complementarios. Políticas neoliberales. Poli bueno, las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales son políticas monetarias restrictivas que consisten en aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devaluaciones de la moneda. La política fiscal es restrictiva. Este es aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción. Está la liberalización o desregularización. Los partidarios de políticas neoliberales defienden la liberalización para el comercio, como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas a un mínimo necesario. Por eso el liberalismo. Bueno, y por último está la privatización de empresas públicas, que ya la hemos dicho, que bueno, esta consiste que se considera que las empresas privadas tienden a ser más productivas y eficientes que las públicas y que el Estado debe, debe saber que no puede ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de la riqueza de dicho país. Críticas al modelo neoliberal. Para las críticas del neoliberalismo existen varias razones relevantes por las cuales el modelo no es viable, especialmente por razones de índole social. Para los detractores del modelo neoliberal, las prácticas que propone solo apuntan al beneficio de los generadores de riqueza, obviando el bienestar del resto de la población. Bueno, en primer lugar, la ausencia de reglas para los generadores de riqueza pueden hacer que la brecha social se profundice, ya que puede dar la creación de nuevas normas que generen un desequilibrio en la relación entre el Estado y las empresas con consecuencias negativas para dicha población. Entonces, la flexibilización en cuanto a la contratación laboral puede traer consecuencias negativas para los trabajadores. Puede ser como contratos desventajosos, bajo salario, ausencia o limitaciones de beneficios económicos, entre otros. También se critica porque la privatización de los servicios públicos puede traducirse en tarifas más altas para la población, lo que puede perjudicar a los sectores más vulnerables de esta. Además, para los críticos del modelo neoliberal, no es prudente que empresas privadas tengan el control en ámbitos sensibles del Estado, como las telecomunicaciones, los impuestos, servicios de identidad y entre otros. La disminución de impuestos para los grandes capitales limitarían la acción del Estado,
al quedarse sin uno de sus principales recursos para crear y mantener programas sociales que beneficien a la sociedad. Neoliberalismo en Latinoamérica. Bueno, en la década de 1960, los intelectuales latinoamericanos comenzaron a notar las ideas del ordoliberalismo. Estos intelectuales a menudo usaban el término español neoliberalismo para referirse a tal escuela de pensamiento. Bueno, también les hablaré sobre el neoliberalismo en Argentina y en Chile. En Argentina, en 1976, el plan económico de la dictadura militar, liderado por Martín de Hoz, fue el primer intento de establecer un programa neoliberal en Argentina. Implementaron un plan de austeridad fiscal cuyo objetivo era reducir el imprecismo de dinero y por tanto la inflación. Para lograr esto, los salarios se congelaron, pero no pudieron reducir la inflación, lo que llevó a una caída en el salario real de la clase trabajadora. Con el objetivo de lograr un mercado libre, también decidieron abrir las fronteras del país para que los productos extranjeros pudieran ingresar libremente al país. En Chile, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, los estudiosos opositores usaron el término para describir un conjunto de reformas políticas y económicas efectuadas bajo este gobierno, usando el término de forma peyoritaria. El gobierno de Pinochet contó con toda asesoría directa en Milton y personas que habían estudiado en él la Universidad de Chicago, razón por la cual les denominó los Chicago Boys. La reforma económica realizada en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien, aunque inicialmente tuvo una mirada estable, en medio de la crisis con una inflación de aproximadamente 340 y escasez de productos, decide recibir economistas de la escuela llamada Chicago, quienes impulsarían y supervisarían las reformas del plan económico. Muchas gracias a todos por su atención.